Se dio a conocer la quinta encuesta nacional de calidad de vida en la vejez, en la que se concluye, entre otros elementos, que el 43% de los adultos mayores se siente solo y el 32% no le alcanza el dinero. Para hablar del tema nos acompaña Macarena Rojas, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica. Macarena, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Macarena, a ver, estaba revisando en detalle los números y en verdad son números que dejan preocupados, casi en algunos casos desoladores, porque la encuesta venía mostrando los números mejoría los últimos años, Ujú. pero sencillamente aquí el estallido, aquí la pandemia, fue un golpe bajo. Sí, efectivamente, como tú dices, esta es una encuesta que ya tiene larga trayectoria, casi 15 años. Partimos la primera medición en el año 2007 y paulatinamente se había visto que si bien hay ciertos grupos que son más vulnerables y ciertas áreas donde había indicadores más bajos que en otras, era una encuesta que iba año a año a la alza, ¿sí? En cambio, ahora, dame un segundo, perdona, estoy con un problema de batería, perdón. Hemos visto que ¿Necesitas este año conectar el por primera computador? vez vamos a la baja. Sí, necesito Sí, conectar el tranquila, computador, tranquila. si no se me va a Macarena, caer. conecta nomás el computador, no hay problema. Esto nos ha pasado Dale. más de alguna vez en entrevistas en vivo. Estamos conversando con Macarena Rojas, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, justamente para profundizar un estudio que dio cuenta, lo decíamos en la presentación, de diversos números que llaman a la preocupación. Un 43% de los adultos mayores en nuestro país se siente solo, el 32% Las no le cosas del home alcanza office. el dinero para llegar al fin de mes. ¿Está Macarena o todavía no? Sí, ahí sí, Ya, ahora perdona, las sí. cosas del home office. Ya, retoma ahora. Es común que pase esto, obviamente, por la pandemia. Sí. Todos tenemos que acomodarnos. Sigue nomás. Sí, como te decía, bueno, era como hemos visto, los indicadores iban paulatinamente a la alza y este año por primera vez eh, estos resultados todavía no reflejan el efecto pandemia. O sea, puede ser que en algunas áreas incluso la calidad de vida se haya deteriorado aún más. Pero sí fue una encuesta que se hizo en terreno después del estallido social y por primera vez hay una baja en prácticamente todos los indicadores que mide la encuesta, ¿sí? Y específicamente en las áreas como más resentidas es el ámbito de salud, o sea, la gente percibe que las necesidades que tienen menos satisfechas son sus necesidades económicas, es decir, que el dinero le alcanza muy al justo, y las necesidades de atención de salud, que puede implicar acceder a los remedios, acceder a las consultas oportunamente y a otro tipo de situaciones similares que tengan que ver con salud. O sea, Macarena, tú nos dices que este estudio se hace post-estallido, pre-pandemia, porque uno lo puede cruzar Sí. quizás con... Hace unas semanas conversábamos con David Bravo, del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, también de la Católica, que ellos hacían un poco una radiografía también de la salud mental de los adultos mayores. Y ahí también los Sí. números son brutales. O sea, si yo me imagino que la próxima encuesta que ustedes hagan y recojan la pandemia, esto va a haber empeorado. Sí, van a haber algunos datos que ya van a estar disponibles en aproximadamente un mes más, que van a recoger algunas situaciones de la pandemia, pero efectivamente el tema de la salud mental, sin generalizar, porque también hay algo que para nosotros es bien importante, que es visibilizar lo heterogéneo que es la vejez, ¿sí? Eh, y también en la vejez finalmente lo que se agudiza muchas veces son desigualdades que se arrastran a lo largo de la vida. Es decir, si yo tuve acceso a un menor nivel educacional, probablemente he tenido a lo largo de mi vida acceso a menores oportunidades de desarrollo y eso es que se acumula y se agudiza muchas veces en la vejez, ¿sí? Entonces, eh, parte importante de este estudio, de este año por primera vez tuvo el foco de mirar la vejez de las personas más de 80, es decir, como el envejecimiento de la vejez y también la vejez más vulnerable. Pero no quisiéramos transmitir que el mensaje que todo es negativo, ¿sí? También la encuesta muestra que hay ciertas herramientas que tienen las personas mayores que tienen que ver, por ejemplo, con recursos personales, con decir, oye, hemos pasado tantas cosas en la vida que si bien tengo problemas, muchas veces el bienestar general tampoco es del todo malo, ¿sí? Soy capaz de mirar como con cierta altura de miras y decir, oye, estas dimensiones de mi vida no están adecuadamente como satisfechas como yo quisiera, pero no significa que no tengo ningún recurso para enfrentarla. Y obviamente hay un segmento que es la vejez más vulnerable, que es la vejez en pobreza. Muchas veces también las personas de mayor edad, no solo porque tener mayor edad está asociado a una más mala calidad de vida, sino que es más probable que tenga más enfermedades, que a lo mejor esté un poco más empobrecido, que tenga menos redes sociales y de amigos con las cuales contar,
Entonces, la encuesta también intenta evidenciar cómo todos esos factores que influyen en la vejez hacen que podamos tener una vejez con mayor calidad de vida o con más baja calidad de vida. Macarena, te pido si podemos profundizar en un tema. Estaba viendo algunos datos y un concepto que me llamó mucho la atención, porque el estallido genera, dicen ustedes, un aumento en las expectativas de los adultos mayores. Sí. Y eso tiene una incidencia en los números. Si nos puedes explicar más. La verdad que no se puede atribuir directamente a que la baja en la calidad de vida tiene que ver con el estallido social, pero ciertamente el estallido social pone en el debate mucho más fuerte que antes un nivel de expectativas que a lo mejor antes yo no tenía. Es decir, yo no percibía que mi sistema de salud era tan malo, en cambio ahora me hago más consciente de eso o soy más crítico con respecto al servicio que estaba recibiendo. Lo mismo con respecto a las necesidades económicas, porque finalmente la encuesta evalúa muy satisfecho, al justo, poco satisfecho, y por ejemplo en el aspecto económico, había muchos adultos mayores que declaraban que les alcanzaba al justo, y ese es un equilibrio muy precario, es decir, tú tienes una enfermedad que implica un gasto un poco mayor, tienes que gastar más en medicamentos y ya tu equilibrio se rompió, ¿sí? Entonces, finalmente el estallido puede producir este aumento de expectativas que hace que yo evalúe esto que yo tengo un poco más mal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Perfecto, entiendo perfecto un poco el tema de las expectativas y cómo el estallido va marcando también los números, Macarena. El acceso a la tecnología, el uso de los smartphones, la brecha educacional, ahí también ustedes marcan un acento importante. Efectivamente, la encuesta desde siempre ha evidenciado cómo el acceso a la educación, es decir, el nivel educativo que yo tuve, determina en gran medida la calidad de vida que yo tengo en la vejez. No solo por la educación, sino que muy probablemente, lo que te decía en un inicio, eso determina el tipo de empleo al que accedí, la pensión a lo mejor a la cual yo tengo, ¿me entiendes? Las herramientas personales también que tengo para eso. Si tuve acceso a un empleo que fue de escritorio o un empleo que fue más demandante físicamente, probablemente mi condición física también va a ser diferente. O sea, es una sumatoria de factores lo que influye en esa calidad de vida, y en prácticamente todos los aspectos de la encuesta hay una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales. Es decir, las personas mayores con un mayor nivel educativo tienen una mejor calidad de vida versus las personas mayores con un nivel educativo más bajo, que muchas veces también se asocia a una vulnerabilidad económica, ¿sí? Y a un deterioro a veces de ciertos lazos o ciertas redes también con las que las personas pueden contar de apoyo. Sí, Macarena, a ver, uno se imagina también, claro, tú decías que en un mes más van a entregar cifras que tienen más que ver, porque la pandemia al final profundiza todo, entra en todas las fisuras que tenemos en nuestras vidas, en todos los rangos etarios. A ver, ¿cuánto crees tú? Porque lo hemos visto, lo vimos sobre todo en los primeros meses de la pandemia, en el cobro de pensiones, en diversos trámites que muchos adultos mayores, por un tema incluso generacional, lo hacían todo in situ, todo presencial. ¿Tú crees que esa brecha tecnológica se aumentó, se acrecentó con la pandemia? La verdad que yo te diría que la brecha tecnológica, la pandemia nos obligó a irnos a un mundo tan remoto, tan digital, que se hizo demasiado evidente la brecha digital que existe en el segmento de personas mayores. O sea, las personas mayores, sobre todo las nuevas generaciones, están cada vez más digitalizadas, pero yo te diría que es el ámbito en el que más brecha existe, sobre todo si uno mira por ingresos, por educación, y qué decir en comparación con otras generaciones. O sea, por ejemplo, una de las preguntas de la encuesta es si sabe hacer trámites por internet. Obviamente hay gente que la pandemia lo obligó a salir de esa zona de confort y tal vez obligatoriamente tener que digitalizarse más que lo que muestra la encuesta en este momento. Pero, por ejemplo, la tasa para poder realizar trámites autónomamente por internet es súper baja, en general en los adultos mayores de forma transversal, y mucho más si uno lo mira por edad. Sobre los 70 años, sobre los 80 años, mucho menos de un 5% era capaz de hacer un trámite por internet. Y si pensamos que, por ejemplo, la obtención de permiso en comisaría virtual, en las pensiones, todo se trasladó a un mundo digital, efectivamente es un ámbito que está muy desprovisto para las personas mayores y que ciertamente los está perjudicando en su calidad de vida. Muchos de ellos, eso sí, yo creo que ya lo vamos a ver pronto, ¿sí? En su vida habían escuchado de una videollamada y empezaron a familiarizarse con esos conceptos y ocuparlo con la familia.
pero yo te diría que el mundo de los trámites sigue siendo como el aspecto Sí. más débil en la Macarena, digitalización. un último punto. Ustedes se metieron en el tema de, obviamente, en una semana más tenemos, en 10 días más tenemos el plebiscito constitucional. La visión de los adultos mayores de esta discusión constitucional, porque uno se tiende a imaginar que sobre todo el más conservador quizás el adulto mayor, respecto a los cambios. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes se metieron en este tema? La verdad que no hubo una pregunta específica sobre Ya. el proceso constituyente. Sí se preguntó en una pregunta abierta cuáles eran los temas que más les preocupaban o los temas que le parecían más relevantes que se estaban conversando a propósito del estallido social. Y la verdad que las cosas que salieron son las que han estado en la discusión en el tapete. El acceso a la salud, los remedios, las jubilaciones, y también el tema del trato. Yo te diría que otro aspecto que relevó esta encuesta y que también ha ido subiendo, pero para mal en el sentido, es la percepción de un trato injusto de la sociedad solo por el hecho de ser adulto mayor, ¿sí? Ha ido subiendo también en el tiempo la gente que percibe que, por ejemplo, no lo tratan adecuadamente o lo discriminan por edad en las atenciones de salud, o cómo es tratado, por ejemplo, el tema de los adultos mayores en los medios de comunicación. Prácticamente un tercio dice que se ha sentido discriminado por edad, solo por el hecho de ser adulto mayor. Macarena, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Conversamos con Macarena Rojas, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 5 de la tarde.